El año litúrgico nos da la posibilidad de reflexionar otra vez sobre el tema del amor al prójimo en el contexto de este sermón de la montaña que retomamos con la vuelta al tiempo ordinario. Las bienaventuranzas, uno dice sermón de la montaña y piensa solo en las 8 bienaventuranzas, pero también todo esto, todas estas palabras que siguen están dichas por el Señor en este contexto del sermón de la montaña, ¿no? Después tenemos el tema exegético de si Jesús todas estas cosas las dijo el mismo día o no. Pero evidentemente que por la gracia de la inspiración de los que escribieron, en este caso el evangelista Mateo, y por la gracia, esa misma gracia que para nosotros es revelación, el Señor quiere que lo entendamos como ese proceso, como esa escalera para configurarnos precisamente con Jesús, a quien hoy a manera de misa votiva, uniéndonos a muchas partes del mundo donde se celebra como fiesta Jesucristo en su condición de sumo y eterno sacerdote, que intercede, lo que la teología llama la proexistencia, vive totalmente para el Padre y para nosotros, entregándose en la plenitud. Por eso las oraciones de la misa son configurativas de Jesús con su ministerio, sacerdote y víctima, las dos cosas. Cristo es sacerdote y víctima a la vez en la economía de la nueva alianza. Y cumple una función de intercesión y una función de entrega, que también nosotros, cada uno en nuestra vocación y misión, estamos llamados a completar, a cumplir. Ayer Jesús decía que Él no vino a abolir la ley, pero a darle plenitud, es decir, la ley no puede ser simplemente un cumplimiento jurídico, hago esto, hago lo otro, externamente, sino que tiene que salir del corazón. Y por eso la ley del Señor, por un lado es más libre y por otro lado es más exigente, porque se compromete con el sentido, con el significado. Entonces, se dijo no matarás, y yo digo, el que insulta a su hermano merece castigo, y el que se pelea con su hermano, el que le da, que lo deja como una persona que ya no tiene recuperación, merece el infierno. Es seria estas palabras. Y no solamente que se queda ahí, porque uno dice, bueno, no, condiciona la vida de culto. Si tienes que presentar tu ofrenda y alguien, no vos, alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y luego reconcíliate y ven y presenta tu ofrenda. Es un tema que nosotros tenemos que pensarlo en serio, porque a veces tenemos un poquito desligada, también por nuestra mentalidad occidental, no de ahora, nuestra mentalidad occidental, el oriental tiene un monismo de la realidad, es decir, para él la vida civil y la vida religiosa es un todo. Nosotros no, en la iglesia tal cosa y después en casa lo que podamos, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces pedir al Señor esta gracia, pidamos en este día por las vocaciones, por aquellos que hemos recibido el don del sacerdocio, pero recordemos que ese don se nos da, el sacerdocio común de los fieles, lo recibimos todos por el bautismo, somos configurados a Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, y todos lo hemos recordado abundantemente con las lecturas de la Pascua, somos apóstoles, somos enviados. Terminábamos el ciclo de los Hechos de los Apóstoles meditando en la fuerza también en la primera era apostólica de la predicación, por ejemplo, de Apolo, de este matrimonio Aquila y Priscila. Pidamos al Señor la gracia de este fervor, este Pentecostés que terminamos de celebrar, nos ayude no solamente a un impulso misionero, sino a una revisión cierta de nuestra piedad, si se verifica en este profundo entender lo que significa el perdón y el vínculo del amor con el hermano, que hasta tal punto que aunque yo no tenga nada contra él, si yo sé que él tiene algo contra mí, eso también dificulta mi relación con Dios, porque el mandamiento siempre fue el mismo, el primero amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como uno mismo. Lo que sucede que hubo una comprensión y la plenitud de esa revelación vino en Jesucristo, donde completa amar a Dios sobre todas las cosas,
al prójimo como a uno mismo, como yo los he amado. Y Cristo nos ama hasta el extremo de entregar su vida por nosotros, y como apostilla San Pablo, cuando éramos culpables, dice, difícilmente se encuentra alguien que muera por otro, y menos cuando es culpable. Por eso le pedimos al Señor la gracia de profundizar y de vivir a fondo su palabra.